de alabanza, de oración y de palabra que Dios nos ha permitido en su presencia, donde podemos adorarle, donde podemos exaltar su nombre, donde podemos pasar un momento con Él. Amén. Vamos a disponerle para adorar a nuestro Dios. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, que somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, somos libres, somos libres por su sangre, libres soy. Señor, tú eres bueno, Dios. Te alabamos y te exaltamos en esta noche. Tú eres el Rey vencedor. Tú eres el que gobierna, Señor, sobre principados y potestades. Tú eres el que gobiernas, Dios. Esta noche, Señor, la encomendamos en tus manos, Señor. Encomendamos este tiempo, Señor, Padre, para que la presencia de tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros, sea en medio de cada hogar, Señor. En cada hogar, Señor, en esta hora, sea tu presencia, Padre eterno, Rey de gloria, Rey de misericordia, cumple tus propósitos, Señor, los que has determinado, Señor, para esta hora, Padre, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Clamamos la presencia poderosa y gloriosa de tu Espíritu Santo, Señor. Nos abandonamos en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres Dios en nuestras vidas, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y que tú eres, Señor, el que gobiernas este tiempo. Sea tu presencia, tu gran presencia, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús.
Mis amados hermanos, reciban una cordial saludo, una bendición fuerte, un caluroso abrazo. Que el Señor me les bendiga, me les guarde y me les siga prosperando en todas las cosas. Bendecimos al Ministerio Palabra de Vida, a los pastores Luis y Cristina Burgo. Los bendecimos con toda bendición del cielo, mis amados. Un fuerte abrazo para todos. Y en esta noche quiero compartir una palabra que el Señor ha puesto en el corazón, que lleva por título La circuncisión del corazón. Y para irnos introduciendo en el tema, yo los invito que me acompañen a Éxodo capítulo 3 del versículo 1 al 10 para irnos introduciendo en el tema. Dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 3 versículo 1. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido la angustia y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Qué hermoso, ¿verdad? Ahí son evidentes muchas cosas, pero en esta noche quiero enfocarme esta parte. Nos habla en Éxodo 3 del llamado de Moisés. Dios llama a Moisés para entregarle una asignación, para entregarle un propósito. Entonces, aquí en Éxodo 3 nos está relatando el llamamiento de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios ha visto la aflicción de su pueblo, y Dios no es un Dios ajeno. Dios es un Dios que escucha tu oración y mi oración. Su oído está atento al clamor de los hijos, y no hay oración sin respuesta de parte de Dios. Cuando los hijos de Dios clamamos, Dios responde. Y Dios ha respondido al clamor de los hijos de Israel y entrega el propósito a Moisés en Éxodo 3. Sí, Dios llama a Moisés, Dios se le revela a Moisés y le dice que tiene un plan para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y este instrumento para liberar a su pueblo es Moisés. Moisés, un humilde pastor, porque en ese tiempo ya Moisés era un humilde pastor, no era el príncipe de Egipto, era un humilde pastor, porque ya Moisés había pasado por un proceso. Un solo hombre, mi amado hermano, un solo hombre, Moisés, Dios lo llama para liberar a casi 3 millones de su pueblo de una nación poderosa como es la nación de Egipto, que había descendido, que había tenido a su pueblo en esclavitud. Había decidido tener a ese pueblo en esclavitud, pero Dios es un Dios que siempre se levanta para libertar a su pueblo. Porque eso es lo que es Egipto. Egipto siempre quiere mantener en cautividad
Siempre Egipto quiere mantener en cautividad. Esto hoy día sucede lo mismo. Egipto siempre quiere mantener cautivos los hijos de Dios. Dios quiere, mis amados hermanos, que hombres y mujeres hoy día hagan la diferencia. Hagan la diferencia, que escuchen el llamado de Dios. Hagan la diferencia obedeciendo a Dios. Hagan la diferencia siendo un instrumento de Dios en sus manos, siendo esos instrumentos para que Dios cumpla los propósitos de este tiempo. Dios quiere hombres y mujeres que sigan una ruta, pero la ruta que Él ha trazado, no la ruta de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, sino la ruta que nuestro Padre Celestial ha determinado para cumplir sus propósitos en este tiempo. Y le invito a que me acompañen en Éxodo capítulo 4, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en sus manos. Aquí vemos a Moisés que ya está enrutado para desarrollar el propósito de Dios. Pero de repente sucede algo inesperado en el camino, algo que Moisés nunca se imaginó que pasaría. Y esta es la parte en que quiero centrar la palabra y esta es la parte en que el Espíritu me ha llevado a centrar la palabra. Moisés va a desarrollar el propósito, la tarea que Dios le encomendó. Pero Moisés encuentra una sorpresa en el camino. Y dice la palabra del Señor en Éxodo 4, 24, 26, dice, ya en el camino el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Miren qué cosa tan tremenda. Dios declara un propósito. Dios le dice a Moisés, vas a desarrollar esta tarea, pero de repente se encuentra que Dios mismo quiere matarlo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que Dios te entrega a ti una asignación y de repente Dios te sale al encuentro y quiere matarte? Nosotros sabemos que Dios es un Dios justo, que Dios no hace las cosas por hacerlas, que Dios en todo obra con justicia. Moisés fue comisionado para llevar el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que sucedan estas cosas? ¿Cómo es posible después de recibir una asignación Dios salga a matar a Moisés? Eso es totalmente ilógico, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí lo que está sucediendo es que falta un elemento. Aquí lo que está sucediendo es que al parecer Moisés está listo para salir a cumplir un propósito. Moisés ya va a cumplir el propósito, pero Moisés no estaba del todo listo porque en Moisés no había una obediencia al 100%. Había un elemento, había algo que faltaba en la vida de Moisés que no le daba la legalidad para él desarrollar ese propósito que Dios le había encomendado. Por eso Dios le sale al encuentro y quiere matarlo. Si no es por Séfora, que actúa de manera inmediata, Moisés hubiese muerto. Pero ¿qué encontramos en la palabra del Señor? ¿Cuál es la razón de esta drástica acción de parte de Dios hacia la vida de Moisés? Esto es una situación complicada. ¿Cómo es posible que pase eso? Es totalmente sorprendente. ¿Y qué es lo que pasa, mis amados? No se había cumplido. Y esto es tan importante. Mire, de Séfora no se habla mucho en la Biblia, pero Séfora hizo lo que tenía que hacer en el momento oportuno.
Y esto es bien tremendo porque si seguimos esto de cerca, si lo tomamos todo esto en el espíritu como Dios nos quiere dejar ver en esta noche, mis amados, esta es una enseñanza poderosa que el Espíritu de Dios nos da, porque nosotros como hijos de Dios debemos estar apercibidos y debemos tener una obediencia al 100% con lo que Dios demanda de parte de nosotros. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Vamos a Génesis 17, capítulo 17 del 9 al 14. Tengo aquí la versión nueva, nueva versión internacional que dice, Dios también le dijo a Abraham, cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia, por todas las generaciones. Dice, por todas las generaciones. No era que unos sí y otros no. No, este era un pacto que establezco contigo y con tu descendencia y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido. Aquí la instrucción es bien clara. A los 8 días de nacido. Tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble de la carne, en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Dios estableció un pacto y ese pacto era para todas las generaciones y era que cada niño a los 8 días debía ser circuncidado. Miren todo el tiempo que ha pasado, miren cuántos procesos ha vivido este varón de Dios, este siervo de Dios, pero en este momento donde él se supone que está listo para desarrollar el propósito, hay un asuntico pendiente de hace mucho tiempo que no había sido resuelto. Un asunto muy importante. A veces nosotros dejamos cosas de pasar y pasar el tiempo que sabemos que tenemos que resolver y no lo resolvemos porque dejamos pasar el tiempo y el tiempo pasa y el asunto queda ahí. Aquí Moisés tenía un asunto pendiente sumamente importante porque era un asunto del pacto de Dios con su pueblo. Moisés debió haber circuncidado a su hijo a los 8 días de nacido, pero por alguna razón Moisés no lo hizo. La circuncisión era algo que servía de señal al pacto de Dios con su pueblo y era instituido por Dios mismo. Esto no era un mandamiento de hombre, esto era un mandamiento de Dios, un mandamiento vigente para ese tiempo en sus generaciones y debía cumplirse, porque el que no cumpliera este designio, esta voluntad de Dios, esta instrucción de Dios, era considerado un rebelde, porque estaba fuera de la voluntad de Dios, estaba fuera de lo que Dios había indicado para su pueblo. Asimismo, cuando encuadramos, nosotros no nos alineamos a lo que Dios designe, a lo que Dios determine, nosotros vamos a estar en desobediencia por muchas cosas que hagamos, por muchos procesos, porque hasta este punto Moisés había vivido muchos procesos, Moisés había pasado muchas cosas, pero mire que un detalle, un gran detalle estaba pendiente por resolver. Yo no sé cuántos detalles habrán en tu vida, habrán en tu casa, habrán en tu familia, porque muchas veces el tiempo nos pasa, mis amados hermanos, y nos olvidamos de cosas que tenemos que resolver. Por eso es bueno que nosotros siempre estemos inquiriéndole al Señor, siempre estemos diciendo, Señor, ilumíname, guíame, revélame, Señor, muéstrame qué es lo que hay en el corazón, qué es lo que tengo que ordenar, porque es necesario. A veces nos creemos listos, pero realmente no estamos listos porque hay cosas pendientes que resolver. Y es necesario que nosotros
estemos delante de Dios todo el tiempo, escudriñando, todo el tiempo mirando qué es lo que sobra, qué es lo que falta, si no estoy apercibido, si no estoy haciendo lo que toca hacer, mis amados hermanos. Nosotros debemos estar todo el tiempo con ese corazón delante de Dios, humillado, diciendo, Señor, heme aquí, dime qué falta, saca lo que tenga que ser sacado de mi corazón, de mi vida, transforma. Espíritu Santo de Dios, ayuda y transfórmame. ¿Para qué? Para yo poder cumplir los propósitos de Dios. Porque si yo no cumplo los mandamientos, si yo no cumplo conforme a lo que Dios ha determinado, yo no estoy obedeciendo. Yo no estoy obedeciendo con una obediencia del 100%, a un 70, hasta un 99, pero no un 100%. Miren todo esto tan tremendo. Le dan una asignación, él se alistas todo y sale a cumplir esa asignación, pero había un detalle pendiente. Y el mismo Dios sale al encuentro a matarlo. Es que uno lee esto, Dios mío, ¿cómo es posible que Dios salga al encuentro si acaba de decirle que tengo un propósito, te voy a usar para cosa extraordinaria, libertar un pueblo que estaba cautivo? ¿Cómo es posible que pasa esto? Pasa esto porque no hemos ordenado. Pasa esto porque hay asuntos que tienen que ser ordenados. Pasa eso porque hay cosas que tienen que ser limpiadas en nuestros corazones, en nuestra vida. Pasa eso porque no hemos ido cada día al lavacro a decirle, Señor, obra en mí, obra en mi corazón, obra en lo que quieres hacer conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad, Señor. Aquí Moisés debía haber circuncidado a su hijo, pero él no lo hizo. Y al final, ¿quién le tocó hacer eso? A Séfora. Como les decía anteriormente, de ella no se habla mucho en la Biblia, pero cuando se menciona a Séfora, la esposa de Moisés, la mujer madianita, hija de Jetro, el sacerdote Jetro, esta mujer hace lo que tiene que hacer. Esta mujer tomó y hizo lo que tenía que hacer, que era circuncidar a su hijo. Y es tan tremendo que la palabra dice que ya el Señor ya el Señor dejó quieto a Moisés, ya lo dejó tranquilo para que él pudiera avanzar en su propósito. Porque Dios es un Dios justo, mis amados. Y Dios no es justo, ay, sí, con una cosa, con la otra, o no, Dios va a ser justo conmigo y con el hermano no va a ser justo, no. Dios es un Dios justo. En todo tiempo, Dios es justo. Y Dios usa aquí a Séfora para circuncidar al niño. Mis amados, Dios quiere que nosotros estemos apercibidos. Dios quiere que nosotros actuemos rápidamente, que seamos entendidos, que actuemos rápidamente cuando tenemos que hacerlo. Entonces, cuán importante es que nosotros en este tiempo tengamos ese entendimiento para nosotros obedecer y alcanzar los propósitos de Dios, para saber que toda instrucción de Dios debe ser obedecida. Toda instrucción que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, a través de su profeta, a través de nuestros pastores, toda esa instrucción debe ser una instrucción que se debe obedecer, porque cuando nosotros obedecemos la instrucción de Dios, estamos honrando al Señor, estamos honrando el propósito que Dios ha determinado y estamos evitando dolores de cabeza, estamos evitándonos problemas más adelante en lo que nosotros vayamos a desarrollar, porque Dios es un Dios justo, porque Dios es un Dios de orden y Dios requiere obediencia. Toda instrucción de Dios debe ser obedecida de nuestra parte. Se requiere obediencia y una obediencia genuina para que haya legalidad en lo que nosotros hacemos. Es necesario alinearnos a la voluntad de Dios, porque a veces hacemos muchas cosas y creemos que estamos listos, pero como Moisés no estaba alineado. En ese momento Moisés no estaba alineado. Él había hecho todo. Incluso había vivido un proceso, pero a pesar de todo eso, Moisés no estaba alineado al propósito de Dios. Mas, sin embargo, Dios había alineado todo para que Moisés pudiera seguir ese camino, para que pudiera desarrollar ese propósito. Y aquí la circuncisión funcionaba como esa marca que separaba a su pueblo, que lo identificaba, que demostraba que ese pueblo era un pueblo de pacto y ese pacto, ellos tenían que obedecer de ese pacto y vivir conforme a la ley de Dios. Nosotros estamos llamados a vivir conforme a la palabra de Dios.
Estamos llamados, aunque no sea fácil muchas veces, a vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios, a ser hacedores, no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Les invito en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, dice la palabra del Señor. Por eso despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco, dice la palabra del Dios en la Nueva Versión Internacional. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dios nos manda, mis amados, que nosotros circuncidemos el corazón, que quitemos ese prepucio, que quitemos todo eso que sobra, que quitemos todo eso que no nos deja estar en la voluntad de Dios, todo eso que estorba, toda esa falta de perdón, todo ese rencor, toda esa angustia, toda esa ansiedad que muchas veces baja al corazón. De todas esas cosas nosotros tenemos que despojarnos, porque como hijos de Dios, como llamados de Dios, nosotros debemos tener un corazón limpio para poder honrar y servirle a Dios. Nosotros no podemos servirle al Señor si tenemos un corazón cargado con falta de perdón, con egoísmo. Nosotros no podemos servirle al Señor. Aún muchas veces a nosotros no nos han pedido perdón y tenemos cosas que perdonar. Entonces nosotros vamos a disponer el corazón y vamos a perdonar antes de que a ti te vengan a pedir perdón. Ora al Señor. Ora al Señor, pídele, Señor, yo te entrego esta situación, me lastimaron, pero yo quiero perdonar a esta persona. Yo quiero perdonar a esta persona que me hizo daño. Y dispón tu corazón y perdona incluso antes de que a ti te vengan a pedir perdón. Porque cuando tú perdonas, tú estás contribuyendo a que haya sanidad. Tú estás contribuyendo a que el propósito en ti avance, a que prospere la voluntad de Dios en tu vida, porque si nosotros no limpiamos nuestro corazón, si no dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas, no podemos lograr los propósitos de Dios. No podemos ser esos instrumentos en las manos del Señor. Por eso nosotros debemos despojarnos de todo eso que no le agrada al Señor. Debemos circuncidar el prepucio de nuestro corazón, como dice ahí, y no endurezcáis vuestra cerviz. Nosotros no podemos endurecernos, nosotros no podemos tener un corazón duro, nosotros no podemos ser así porque somos hijos de Dios y estamos llamados a ser transformados en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder llevar sanidad, para poder llevar restauración. Porque si nosotros no vivimos estas cosas, no podremos llevar sanidad, no podremos llevar bendición. ¿Para qué? Para bendecir a otros, mis amados hermanos. Por eso es necesario que nosotros nos limpiemos la voluntad de Dios. Dios alineó el camino para que Moisés comenzara la tarea, para que el pueblo de Dios fuera liberado. Dios alineó todo. Dios enrutó todas las cosas para que se diera la liberación del pueblo judío, aún desde el nacimiento de Moisés, cuando su madre Jocabed la puso en la canastilla en el río Nilo. Dios desde cuándo no había alineado todo para que llegado el tiempo, Moisés tomara su posición para asumir la función de libertar al pueblo. Pero este asunto de no haber circuncidado a su hijo estaba en este momento impidiendo que él pudiera caminar, que él pudiera seguir a desarrollar ese propósito. Esto es para meditar en nuestro corazón. Esto es para meditar en nuestro corazón. Todo estaba listo. ¿Cuántos años han pasado? Moisés puesto en una canastilla en el río Nilo. Moisés tomado por la egipcia. Moisés criado en el palacio en Egipto, aprendiendo toda esta cultura, ¿sí? Tomando de esta cultura. Después Dios lo pasa por el desierto, llega y se encuentra allá con su suegro Jetro. Allí conoce a Séfora, se casa con Séfora, tantas cosas, termina siendo un pastor de ovejas. Miren cuántas cosas han pasado, cuántos procesos ha vivido Moisés. Pero hay un detalle, mi amado. Ese detalle no lo está dejando
continuar el camino, sino que el mismo Dios que le había dicho, esta es tu función, le sale al encuentro y quiere matarlo. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque nos pone a meditar, nos pone a hacer una retrospectiva. Señor, ¿qué hay en mí, Señor, que no me deja avanzar, que no me deja desarrollar, Señor? ¿Qué pasa, Señor? Es para meditar. Señor, hay algo en mi corazón que estorbe para que tu propósito se desarrolle. Señor, limpia mi corazón. Señor, endereza mi caminar si me he desviado del camino. Señor, instrúyeme a través de tu Espíritu Santo para que yo pueda permanecer en tu camino, para que mi camino no sea estorbado, para que esos detalles no me aparezcan en el caminar, para que tú no tengas que venir a hacerme frente, Señor, sino que yo pueda avanzar en los tiempos y conforme a la voluntad de Dios, porque hay un pueblo que necesita ser libertado, así como hoy día hay un pueblo que necesita ser libertado, hay almas que se están perdiendo, mis amados hermanos, hay un mundo que está de mal en peor, hay tanta necesidad, hay tanta adversidad, hay tanta angustia, depresión, espíritu de muerte, tantos espíritus reinando en medio de las ciudades, de las naciones. Y Dios necesita a esos Moisés, a esos Moisés que pasaron por Egipto, que tuvieron un proceso para ir a rescatar ese pueblo. Pero Dios necesita de esos Moisés que sean obedientes al 100. Dios necesita de esos Moisés que estén alineados a la voluntad y al propósito de Dios. Dios necesita de esos Moisés que hayan cumplido cada instrucción de parte de Dios para que el propósito de Dios se cumpla. Por eso, mis amados hermanos, es necesario que nosotros crucifiquemos nuestra carne para que el Espíritu de Dios sea vivificado en nuestras vidas. El que Moisés decidiera no circuncidar a su hijo, él quebrantaba el pacto. Y eso era considerado rebeldía. ¿Por qué? Porque era un mandamiento de Dios. Porque él estaba invalidando ese pacto. Porque no estaba cumpliendo ese pacto. No se pueden llevar a cabo propósitos fuera del orden de Dios. No se pueden llevar propósitos en rebeldía. No se pueden llevar propósitos si no hemos obedecido todas las instrucciones que Dios nos, mis amados hermanos, en que Dios quiere que nosotros, su pueblo, escudriñemos más, que busquemos más de su presencia, que se quite de nosotros la pereza, el letargo, el adormecimiento. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, mi amado. Las almas se están perdiendo. Cada día que pasa, uno ve la cantidad de situaciones, la cantidad de adversidad que hay en medio de las familias. El enemigo está destruyendo familias. El enemigo se está metiendo con los hijos. El enemigo está haciendo fiesta. Y necesitamos a un pueblo avivado. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos quitar toda esa falta de perdón del corazón. Necesitamos quitar todo ese prepucio de nuestro corazón para poder cumplir el propósito de Dios. Nosotros no podemos estar pensando si me miraron, si no me miraron, si la pastora me saludó, si el pastor no me miró. Nosotros no podemos estar pensando en eso, mis amados hermanos. Nosotros debemos estar pensando en que hay un propósito, en que somos vasos y como vasos tenemos que ir y cumplir la función que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Porque hay almas que rescatar, hay jóvenes que se están perdiendo, confundidos en su sexualidad. Cuánta confusión, mis amados. Pero ¿qué pasa? Que las tinieblas y los hijos de las tinieblas no se avergüenzan de nada. Ellos con descaro hablan,
con descaro postean, con descaro transmiten, con descaro comparten, con descaro hacen todas las cosas. Y nosotros, el pueblo de Dios, mis amados hermanos, a veces tenemos la oportunidad de compartir una palabra y no lo hacemos, pensando en que si será que le gusta, será que no se le gusta. No, mis amados hermanos, debemos ser diligentes, porque Dios nos llama a ser diligentes. Dios nos llama a sobrepasar todas las cosas. Dios nos llama a ser cumplidores de su voluntad, de lo que Él ha determinado, porque hay un propósito que alcanzar, porque necesitamos alinearnos, porque no podemos dejar cosas sueltas, sino que debemos alinearnos. Debemos alinearnos al propósito de Dios. Debemos llevar a cabo cada orden, ¿sí? Cada instrucción que Dios nos ha dado. Sabemos, mis hermanos, dice en Romanos 6:6, dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. Limpiémonos. Limpiémonos de todo pecado. Limpiémonos de andar en camino pecaminoso. Limpiémonos de todas las cosas para hacer esos instrumentos con autoridad de parte de Dios, porque si nosotros no nos limpiamos, si nosotros no somos obedientes, no vamos a hacer las cosas con el espíritu correcto, con la dirección del Espíritu Santo, ni con el Espíritu de Cristo. Porque si nosotros estamos en desobediencia, si nosotros no lo hacemos con la dirección del Espíritu de Dios, entonces no es el Espíritu de Cristo y no vamos a tener el efecto que deberíamos tener. No vamos a alcanzar ni a llevar lo que Dios quiere que nosotros llevemos. Por eso es necesario, mis amados, que nosotros busquemos al Señor y hagamos. Y esta enseñanza, mis amados, nos lleva a eso, a que limpiemos nuestro corazón para poder caminar en obediencia a la palabra de Dios, a sus instrucciones, a su propósito. Nos dice que debemos estar apercibidos. ¿Por qué? Porque somos instrumentos en las manos de Dios. Séfora es una mujer apercibida. Ella entendió que algo estaba pasando y sabía que ese algo era que su hijo no había sido circuncidado. Y circuncidó a su hijo. Asimismo, mis amados hermanos, cuando nosotros nos postramos y le decimos, Señor, obra en mi corazón, transfórmame, Dios nos va a revelar, mis amados. Dios nos va a decir en qué estamos fallando. Dios nos va a decir qué debemos corregir y debemos hacerlo con prisa. Debemos corregirnos. ¿Por qué? Porque vamos a obedecer a Dios, porque queremos estar alineados al propósito de Dios. Como instrumentos de Dios, mis amados hermanos, Dios nos llevará a liberar y a restaurar a muchos en este tiempo, porque Dios mismo nos dará instrucciones, Dios mismo nos entregará las rutas que nosotros debemos seguir. Ahora nosotros vamos a comprender. En este tiempo nosotros vamos a comprender el porqué de los procesos que hemos vivido, el porqué de esos muchos procesos que nos dolió, que nos causó dolor, que nos causó lágrimas, pero todo eso Dios nos capacitó en todo esto. En todo esto Dios nos capacitó. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a dar la autoridad espiritual. El proceso es el que nos va a dar la autoridad espiritual, la intimidad con el Señor, la dirección del Espíritu Santo. Esto es lo que nos va a dar esa autoridad en Cristo, nos va a dar esa esencia de Cristo para nosotros ir a hacer la voluntad, los procesos y los propósitos de Dios. De Séfora no se habla mucho, pero fue una mujer entendida que evitó la muerte de Moisés en este momento. Dios quiere mujeres entendidas. Dios quiere mujeres entendidas que a la hora de actuar lo puedan hacer con eficiencia. ¿Por qué? Porque están llenas del Espíritu Santo de Dios. Una mujer llena del Espíritu Santo de Dios, mi amada hermana que estás conectada en esta noche, es una mujer entendida de los tiempos. Es una mujer que entiende los tiempos. Es una mujer respaldada por Dios.
en todos los escenarios. Porque una mujer llena de la presencia de Dios es una mujer que Dios respalda, es una mujer que Dios usa, es una mujer que va a llevar luz, es una mujer que va a llevar restauración y sanidad. Así como un hombre lleno de la presencia de Dios es un hombre que va a llevar presencia, es un hombre que va a llevar luz, es un hombre que va a llevar la palabra, es un hombre que va a llevar el carácter de Cristo en su vida, es un hombre que no va a necesitar hablar mucho, sino que con su vida va a ser ejemplo, porque hay muchos que hablan y hablan y hablan, pero no vemos nada, mis hermanos, no vemos nada. Pero el hombre y la mujer llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios, que son hombres y mujeres de Dios, porque el perfume que emanan es el carácter de Cristo, porque el perfume que emanan es la presencia de Dios, y se reconoce cuando un hombre y es una mujer de Dios. Se reconocen los hombres y las mujeres de Dios por lo que portan, por lo que hablan, por lo que dicen, porque son hombres y mujeres que han pagado un precio, en procesos, que han pagado un precio en la presencia del Señor. Son hombres y mujeres que se han negado a sí mismos para tener el perfume de Cristo, para oler a Cristo. Y eso no se logra siguiendo al mundo. Eso no se logra coqueteando con Egipto. Eso se logra a los pies del Maestro, humillados en la presencia, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo que sin Él no somos nada, reconociendo que si no limpiamos nuestro corazón, por eso necesitamos cada día ser avivados por el Espíritu Santo. Necesitamos estar apercibidos de todas las cosas y actuar con diligencia, porque se requiere diligencia en estos tiempos. Se requiere diligencia, mis amados hermanos, por lo que estamos viviendo. Y el deseo de Dios es que se restauren todas las cosas, pero no podemos salir a restaurar cuando nuestro corazón está lastimado. No podemos salir a restaurar cuando nuestro corazón no ha sido circuncidado. Cuando no reina el Señor en nuestro corazón, no podemos ir a transformar, porque no es el espíritu correcto, porque solo se puede transformar con el espíritu de Cristo. La circuncisión y el enfoque espiritual, mis amados, es vencer a la carne, es vencer nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer las cosas. Es andar y vivir conforme el carácter de Cristo, conforme a la vida de Cristo. ¿Para qué? Para que las obras del Señor, para que el Espíritu de Dios sea manifiesto, para que el nombre del Señor sea glorificado. Y todo esto se hace con la presencia del Espíritu Santo. Un corazón limpio, mis amados hermanos, obedece a Dios. Un corazón limpio sigue la instrucción de Dios, porque un corazón limpio busca la presencia de Dios. Por eso siempre el Señor dice: hijo mío, dame tu corazón. El Señor siempre insiste: hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón. Y el Señor siempre insiste en que le demos el corazón, porque si le damos el corazón a Dios, mis amados, vamos a seguir instrucciones. Y si seguimos todas las instrucciones, le vamos a obedecer y no nos vamos a encontrar de frente en la mitad del camino cuando vayamos a salir a cumplir los propósitos. No nos vamos a encontrar que Dios se nos viene enfrente. ¿Por qué? Porque ya le hemos entregado el corazón al Señor, porque le hemos obedecido al Señor, porque le hemos creído al Señor, porque si Él nos envía, mis amados, Él nos ha dado el recurso y todas las capacidades para nosotros cumplir ese propósito santo. Queremos cada día estar en su presencia, para que la gloria de Dios sea manifiesta en nuestras vidas. Mis amados hermanos, quiero dejarlos en esta noche con Filipenses capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Escuchen bien: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios
Somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros mismos. Los que el corazón lo han dispuesto para que sea circuncidado son esos que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Son esos que no cierran al Espíritu Santo de Dios y le dicen, cállate y déjame hablar. Son esos que le dicen, Espíritu Santo de Dios, guíame. Espíritu Santo de Dios, gobierna en mi corazón. Espíritu Santo de Dios, gobierna en este tiempo. Espíritu Santo de Dios, gobierna en mi familia. Espíritu Santo de Dios, gobierna en todo. Esa es la señal, mis amados hermanos. Esa es la señal, la verdadera señal. Es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Todo lo que se hace con el Espíritu es vivificado, pero lo que se hace sin el Espíritu de Dios no da vida. Todo lo que se hace sin el Espíritu de Dios es muerte, es fuera del orden y el propósito de Dios. Por eso agarrémonos del Espíritu Santo de Dios cada día, para que los propósitos de Dios se cumplan, para vidas, para que cada día, mis amados hermanos, avancemos a desarrollar ese propósito, que estemos alineados con la perfecta voluntad de Dios. Necesitamos alinearnos, así que meditemos en nuestro corazón. Si hay algo que no nos está dejando alinearnos con el propósito de Dios, ¿qué me está dejando a mí? ¿Qué no me deja alinearme con el propósito de Dios? Para que un día Dios no me salga al encuentro y quiera matarme. Para que un día ese propósito se pare en medio del camino, sino que ese propósito pueda desarrollarse sin interrupción y sin complicaciones. Revisemos nuestros corazones, porque a veces, mis amados hermanos, como seres humanos que somos, queremos más y buscamos más, pero no miramos en qué le estamos fallando al Señor. No miramos de qué tenemos lleno el corazón, y es necesario que limpiemos nuestro corazón para que la gloria del Señor sea manifiesto en medio de nuestras vidas y en medio de su pueblo, para que haya restauración, para que haya siendo un pueblo vivificado, un pueblo lleno de la presencia del Señor, un pueblo que camina en obediencia, un pueblo que camina lleno de su espíritu, un pueblo que obedece en todas las cosas, porque es un pueblo que le ama al Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta noche. Te exaltamos, Dios Todopoderoso, hacedor y dador de vida. Tú eres el Dios que gobierna, Señor. Permite, Señor, mi Dios, que tengamos un corazón dispuesto, Señor. Permite que cada día, Señor, estemos en el mejor lugar, Padre, que es a tus pies, mi Dios. A tus pies, mi Dios, porque en tus pies, Señor, allí ese es nuestro mejor lugar. Allí encontramos sanidad, allí encontramos restauración, allí somos transformados, allí somos limpiados, Señor, porque reconocemos, oh Dios, que necesitamos ser limpiados, necesitamos ser transformados, para que tu Espíritu, Señor, tu Espíritu sea vivificando nuestras vidas, Señor, para ser esos hombres y mujeres, Señor, que lleven restauración y que lleven sanidad, Dios mío, porque se llega el tiempo, Padre mío, se llega el tiempo, mi Dios. Se llega el tiempo, Padre. Se llega el tiempo, Señor, en que unos saldrán al norte, al sur, al oriente y al occidente. Se llega el tiempo, Señor, anda, Sarabacuá. Se llega el tiempo, Señor, en que tu pueblo, Señor Dios mío, será llevado, Señor, a diferentes rincones de la faz de esta tierra, Señor. Pero los que van, Señor, irán como río desde tu espíritu, Señor. Irán, Señor Dios mío, con el carácter de Cristo, Señor. Irán, Señor, como fuente de agua viva, Señor. Que cuando lleguen, Dios mío, será transformada las atmósferas. Que cuando lleguen con tu palabra, Dios mío, serán como ríos de agua viva. Que llegarán a vivificar, que llegarán a limpiar, que llegarán, Señor, a soplar y a dar vida, Señor, porque van con la autoridad de tu Espíritu Santo.
porque van con el carácter de Cristo, Señor. Por eso, Dios mío, yo te ruego, Padre, que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos. Señor, que no desmayen, Señor, que no desmayen, Señor, porque no es tiempo de desmayar, Señor, sino que sean vivificados con el poder de tu Espíritu, mi Dios, porque los tiempos, Señor Dios mío, los tiempos son malos. Oh, los tiempos son malos en medio del mundo, Señor, pero para tus hijos, Señor, los que somos tuyos serán, Señor. Serán tiempos, Señor. Serán tiempos, Señor Dios mío, de ir, de correr, de caminar, Señor, y de ser bendición para muchos, Señor. Oh, santo eres tú, Señor. Oh, será tiempo, Señor, de ir a las cárceles, de ir a los centros psiquiátricos, de ir a los hospitales, Dios mío, porque con una sola palabra, Dios mío, aún muchos llegarán, Padre mío, en el nombre de Jesús, y solo su presencia, Señor. Oh, muchos ni siquiera van a abrir su boca, Señor. Su presencia, Señor, solo con su presencia, Señor, porque no tendrán muchos, Señor, necesidad de abrir su boca, porque su presencia, Señor, serán libertados muchos, Señor. Los demonios, Señor, tendrán que huir, Señor, solo con la presencia de muchos de tus hijos, Señor. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, una unción fresca, una unción poderosa, Señor. Oh, la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Oh, para que ellos sean fortalecidos, para que ellos sean llenos, Señor, de ti, Señor. Oh, de tu presencia, Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios, sopla sobre los hogares, sopla sobre mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, porque este remanente verá la gloria, Señor. Este remanente verá la gloria, Señor. Oh, porque los que sembraron, Señor, con lágrimas, recogerán con gozo, Dios mío. Recogerán con gozo los que han sembrado con lágrimas, Señor. Cuántos impedimentos muchos han tenido, cuántas críticas muchos han tenido, cuántos menosprecios muchos han tenido, pero se han mantenido firmes. Oh, Rabasaba que anda haya, y el Espíritu de Dios los va a vivificar. El Espíritu de Dios les da la recompensa, porque el Dios de los cielos viene con el justo pago para aquellos que no han menospreciado la palabra. Dios viene con el justo pago a aquellos que no menospreciaron la palabra ni menospreciaron el tiempo en la presencia del Señor. Dios viene con el justo pago para aquellos que se dispusieron a recibir de todo lo que el Señor ha querido impartir en estos tiempos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, sigue soplando, Dios mío. Sigue llenando, Dios mío, esta casa, Andarabacuanda Saya. Sigue llenando esta casa, Padre, en el nombre de Jesús. Y que esta cosecha, Dios mío, esta cosecha genuina, Dios mío, esta cosecha genuina, Señor, oh, siga siendo llenada, Señor, para cumplir los propósitos tuyos, Señor. Oh, yo les bendigo, mis amados hermanos, con toda bendición del cielo. Sin duda, mis amados hermanos, este tiempo y este año, mis amados hermanos, habrá muchos testimonios de la gloria y el poder de Dios en medio de nosotros. Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios no es ajeno a aquellos que le buscan en tiempo y fuera de tiempo. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. No haya tristeza en tu corazón. Oh, no haya tristeza en tu corazón, no haya tristeza en tu corazón, porque lo nuevo de Dios, oh, viene un bálsamo nuevo de Dios a tu vida, viene un bálsamo nuevo de Dios a tu vida. No haya tristeza en tu corazón, varón de Dios.
Oh, porque Dios viene con la recompensa. Dios no es ajeno al proceso. Dios no es ajeno aún las necesidades. Dios no ha sido ajeno, pero Dios te sorprenderá. Dios te sorprenderá de la manera que menos espera. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Bendito eres, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Oh, Espíritu de Dios, sopla y llena la presencia tuya, sea en medio de tus hogares. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quien me rodea es el poderoso gigante. Quien me rodea es invencible, es el más grande. Mi gloria, el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso corro a tu